¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al podcast que les aviva la pasión del servir en su iglesia. Hoy está un poquito diferente eh, el lugar donde por lo general tenemos cambiado la computadora y todo, pero va a ser un podcast diferente. Estoy aquí con un gran amigo, con una persona que creo que es alguien especial, que nos aporta mucho, que si yo no lo interrumpo no va a dejar de hablar, así que le damos la bienvenida Al reverendo. a- al reverendo Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Bien, gran amigo Edward. Bendecido estar nuevamente en este espacio, en este tiempo, en este lugar, solos. ¿Verdad? Solos, sí. Nos hace faltan las chicas. Quiero mandar un saludo ahí, yo sé que igual Tita nos está viendo. ¡Arriba la América! Arre- Va a estar contentísimo, ¿no? Va a venir bien Sí, ungida de allá. sí, estamos aquí, como decía Alex, estamos nosotros dos, porque Tita pues se fue a hacer misiones, ahí fue de misionera al estadio. Y pues los demás personas también tienen cosas que hacer y hoy creo que va a ser algo como más, Orgánico. digámoslo, ajá, más, sí, orgánico de una charla bien, tal vez vamos a ir bien profundo o tal vez nos vamos a quedar así en unos temas superficiales, pero que sea lo que Dios quiera, dicen ahí, ¿no? Nadie quisiera, hay varios temas de los que le decía Alex que traía y yo me preguntaba, ¿qué es un líder de alabanza? ¿Cuál es la postura de un líder? ¿El líder es el que tiene que cantar bien, el que tiene que tocar bien? ¿O qué pensás acerca del líder de alabanza? ¿Cuáles son las características de un líder? Dale, me la pones bien difícil, bro. Bueno, pues yo pienso que un líder tiene que estar dispuesto a todo, ¿no? Y estar ahí Sí. para sus seguidores, ¿no? O sea, o para el que está dirigiendo. Entonces, siempre tiene que estar abierto a, a muchas expectativas, muchas dinámicas, no sé, me imagino que en un grupo, más que nada muchos caracteres, ¿no? Saber cómo lidiar y estar ahí para cada uno de ellos, ¿no? Entonces para empezar, tiene que estar ungido, ¿verdad? Sí. Porque independientemente, puede que no sepa tocar un instrumento o no pueda, ¿verdad? Pero es bueno dirigiendo, ¿no? O sea, es Sí. bueno organizando, es bueno, o sea, pues un líder, ¿no? Que nos enseña. Pero es que me tiene que enseñar a mí de guitarra, no, pero te enseña cómo hacer lo mejor, cómo ser grupal, ¿no? Me imagino, algo así. Yo pienso en lo personal que un líder no es el líder no va a ser el que toca mejor, ni el que va a cantar mejor, sino que pienso que el líder, como decías, primero que tenga la unción de Dios y la gracia, porque si yo no me sirve nada a mí ser como que el mejor pianista, el mejor cantante, el mejor guitarrista, si estoy como que mandando a todos y decir, oh, vos haces aquello y así, y yo ni siquiera me voy a empeñar o voy a hacer el sacrificio de estar en los ensayos temprano y a distar todo lo que tengo, ¿no? Entonces es la postura, ¿no? De un líder de alabanza, muchos lo toman como hobby y otros lo toman como ya un trabajo, ¿no? Entonces, como, ¿qué piensas acerca de eso, ¿no? Un líder de alabanza o un liderazgo de alabanza es un hobby que tienes si te dan la oportunidad de decir, oh, puedes ser el líder? Pues Cree, si tienes la oportunidad de estar en un lugar en el que se te pague por el trabajo, porque es un trabajo, o sea, ajá, estar ahí organizando los cantos, la partitura, los horarios, la práctica, el lugar, o sea, es un trabajo, ¿no? Entonces, yo no miro nada malo en que las personas cobren, ujú, porque esa persona se preparó, estudió, o sea, cuántos músicos no invertimos dinero, o sea, ya, yo por lo menos mi iglesia no pagó mis estudios, ¿no? ujú, O sea, no voy a decir que tengo los mejores estudios, pero yo tomé un curso, yo tomé clases, ¿no? De hecho, sigo tomando clases, y la iglesia no me está pagando a mí. sí. Entonces, no es forma de queja, ¿verdad? Pero no, porque Págueme los cursos, dice. no, A pero o sea, ver, a lo que me refiero es de que las personas que son talentosas, que son cracks, como tú dices, los cracks. este, ellos invirtieron tiempo, invirtieron dinero, entonces, para hacer algo, ¿no? Para ser profesionales. Entonces, llegan a una iglesia y ayudan a crecer en el ambiente musical Ujú. y pues las personas que de eso viven, conocemos a muchas personas que de eso viven, este
yo creo que es justo que se le pague lo que es, ¿no? Yeah. O sea, un sueldo. Ahora, si viene y dice, mira, para empezar, una de las cosas que yo he aprendido es de que el líder no escoge a sus seguidores, ¿no? Ajá. Los seguidores lo escogen. siguen, ¿no? O sea, Sí. entonces yo no puedo decir, pues a mí me pusieron como líder, eso se hace, oye, tranquilo, brother. O sea, es donde tienes que tener la humildad y es lo que te decía yo, para empezar tienes que saber en qué posición estás. Porque si quieres ser líder y que tú mereces más, pues vete allá al mundo, o sea, agarra tu resumen y vete para allá, ¿verdad? Entonces, a la iglesia te vas a enseñar, vas a ser ejemplo para muchos. Entonces no puedes enseñar eso de que, pues yo merezco más, ¿de verdad? Ajá. ¿Dónde están tus frutos? ¿Qué es lo que has dado? O sea, ¿en verdad te lo mereces porque lo dices o porque, ¿verdad? Sí. Porque si no vamos a lo que es bíblico, si buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Entonces no busques lo que por gracia se te va a ir dando, ¿no? Ese es mi pensar. Sí, es lo que decías me llama la atención, ¿no? Cómo yo puedo vivir de la música siendo de la iglesia, ¿no? Este podcast tal vez va un poquito... No es para músicos, si no eres músico, si no sos músico, también igual. Escríbenos cómo pensás que puedes vivir de la música y cómo podemos sobresalir en las áreas que tenemos, ¿no? Pero, ¿cuál sería una manera de vivir de la música? Porque tengo un maestro de producción que le mando saludos ahí. Sé que no me va a ver, pero... Entonces, ¿por qué le mando saludos? Pero algún día, bro, este podcast va a ser viral. Entonces, me decía, no podemos vivir de la música como... No puedo vivir solo como pianista, no puedo vivir solo como guitarrista, porque tendría que tener como un gran talento. Entonces yo le decía, ¿y cómo puedo vivir yo entonces de la música? Entonces me decía, no, pues hay varias formas, ¿no? Puedes estudiar para grabaciones, para mezcla. Entonces, ¿cuál sería tu postura si alguien te dijera, bro, ¿cómo puedo yo vivir de la música? ¿Qué puedo hacer con mi talento? ¿Crees que está bien como buscar una iglesia donde me paguen por lo que hago? ¿O tener algunos otros medios, obviamente siguiendo la música, como estudiar, qué sé yo, mezcla, producción? ¿Qué crees que puede hacerlo mejor? Bueno, como tú dijiste, ¿verdad? Prepararte más, estudiar y porque, por ejemplo, si das clases de básicas de piano, pues no va a faltar uno que diga, ¿sabes qué? Yo quiero aprender piano, pero tú como maestro yo te pregunto, ¿cuántos se quedan? Ujú. O sea, quizás empiezas con 10, pero ¿con cuántos te terminas quedando? Entonces, no, la tarifa ahí no es como que va. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, pues métete en una escuela de maestro, como te decía, mándate un resumen, ¿sabes qué? ¿Va? Yo recuerdo este maestro maestro de inglés, que quería agarrar un poco de billullo, ¿verdad? Entonces en la escuela abrió una clase de estudiantina, ¿no? Entonces, Ok. guitarra. Obviamente le dieron la clase a él, se le pagó más. Y buen maestro, lo que él sabía, ¿verdad? Y tocaba bien el maestro y enseñaba lo básico. Ok. Conocer la guitarra, acordes mayores, escalas y es todo. Y tocar las mañanitas, la cucaracha, canción, ¿no? Entonces, pero si buscas más, pues, o sea, ¿qué sabes? ¿Qué tienes que dar? Sí. No creo yo que tienes que agarrar como, digamos, una maestría, ¿verdad? Sino que igual hay muchos lugares en los que empiezas de lo más básico. Hay maestros que enseñan a niños y obviamente no les va a servir toda su maestría acá, cracks, acá, todo eso. O sea, le tienes que enseñar al niño. Sí. Y ¿sabes qué? Las bases de una guitarra, de un piano, ¿verdad? O historia. Entonces, puedes empezar por ahí, dando clases en una escuela. Obviamente, seguir estudiando. En una Sí. iglesia a lo mejor, va, como decía, el líder, ¿no? O el músico, que cada vez que toca se le da una ofrenda o sea, Una ofrenda de amor, digo yo. una ofrenda de amor de $100 por canción. Me vuelvo millonario. Sí, es lo que te digo. Hay varias formas de vivir de la música. Y creo yo lo que decías ahorita, lo de estar en una iglesia y que nos paguen ahí por tocar, ¿no? Ah, pero caemos a lo mismo de decir, ¿has escuchado el término músico de iglesia? No, obviamente. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Y qué es un músico de iglesia desde tu perspectiva? Pues yo sé que pues tocas gratis donde te congregas. ¿Y hasta qué punto puede ser sano, digamos, o no sano, sino como hasta qué punto puedo llegar yo a decir es bueno ser músico de iglesia o no? Porque muchas personas dicen, no, es que ser músico de iglesia no está bien. Y otras personas dicen, pues... Es que depende de la perspectiva y de la necesidad.
Por ejemplo, yo no voy a tocar en mi iglesia, si no me pagas, pues no toco. O ir a lugares porque yo no vivo de la música. Yo toco porque me gusta Ajá. y porque, bueno, me congrego, ¿no? Sí. Pero yo tengo mi trabajo. Ahora, si yo voy a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo, yo tengo que tener mis 10 estudiantes como mínimo, Ajá. de 50 la hora por cada estudiante. Entonces ya hay más o menos, ¿verdad? Sí. Por un ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque te vas a topar con la gente que dice, pero es que hablo para Dios, ¿verdad? ¿Qué? ¿Verdad? Sí, pero pues, o sea, tú pagas la renta, perdón, cuando venga el que te cobre la renta, dile, pues para Dios, ¿no? O sea, no funciona así, o sea, las cosas, eh, y más si te preparas, si tienes un estudio, ¿no? Si tienes una carrera y tú Ujú. estás apoyando a tu iglesia, está bien, de mi perspectiva, está bien si estás apoyando, no cobras nada, y de repente viene el pastor y diga, ¿sabes qué? Mira, he mirado tu esfuerzo, pum, ahí te va. Yo he tocado en iglesias que me han invitado sin yo pedir nada. Llegan y me dicen, no, pastor, no, pues no vine a eso. Pero, o sea, yo no vine Para con que me la paguen. idea de para que me paguen, ¿no? Yo Ajá. vine porque me invitaron, se ocupó el apoyo y pues bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, pero no, mi hermano, mire, es que yo sé que Ya, usted toca te bien y toca bien. usted se preparó, mire, ahí está, no es mucho, pero aquí está. Una ofrenda, la ofrenda de amor, como le dicen. Ujú. Y pues bueno, yo no lo voy a rechazar, ¿verdad? Ya. Bueno, gracias, hermano. Pero yo no vivo de la música. Todavía. Yo quisiera, ¿no? Pues, Sí. nada, sí. Que Pero me no, paguen ahí. que me paguen por ahí. Pero no, o sea, no vivo de eso. Entonces, las personas que viven de eso y dicen, ¿sabes qué? Yo voy, te apoyo, pero pues yo vivo de esto. Se me hace feo que la persona que lo está diciendo, hey, apóyame, en este caso los pastores. No, mi hermano, pero mira, pues no te vamos a poder dar porque, pues, brother, entonces consíguete a alguien más que Ya que lo hace no. de corazón. O sea, ¿para qué le hablas a la persona que vive de eso? Sí. Se me hace una, ¿verdad? Una tontera. Tontería, ¿verdad? Sí. Decir, si yo sé que tal persona vive de eso, ¿por qué le voy a decir que invierte su tiempo gratis? Ya. Ya, y son cosas que yo digo, man. Porque me ha tocado, como dices, me tocó estar en una iglesia donde, no voy a decir el nombre, va, pero me dijeron, Dilo. empieza con... no, me dijeron, no, pues necesitamos ayuda con audio y video y todo eso que. Entonces yo dije, pues te cobro tanto, ¿no? Porque es lo que le platicaba la vez pasada con Tita de... Es la diferencia entre que te comprometan a que te comprometas. Exacto. O sea, de que a mí te lo digo porque me ha pasado de que las personas vienen y dicen, no, pues cuando vine a hacer esto y cuando viene a predicar o a tocar. Y así como que, pues, o sea, hay que comprender como la invitación, pero también cuando te compromete, ¿no? Porque la forma de decirlo es totalmente diferente. Así, por ejemplo, yo te invito al podcast, ¿no? Oye, bro, y te gustaría estar en el podcast y cuando hacemos una fecha, etcétera, ¿no? O sea, te estoy como proponiendo algo, te estoy invitando. Pero si yo te digo, bro, ¿cuándo te voy a tener el podcast? Y te lo digo con una manera así bien fea. Entonces ahí te estoy comprometiendo, ¿no? Porque entra en esa incomodidad de que, o sea, yo no quiero estar en el podcast. Pero, o sea, no le puedo decir a la persona, no, no quiero estar. O no, no quiero ir, ¿verdad? Por eso yo aconsejo que cuando pasen ese tipo de cosas, no hay nada de malo decir no. Ya. No, bro, no puedo. ¿Sabes qué? Además, ni me gusta. O sea, pero no, que con tal de quedar bien y así, o Ajá. sea, te comprometes, ¿verdad? Hablando de las personas que Que no no quieren, pero quieren. por no hacerlo sentir mal, pues vas, ¿no? Ahora, Edward, no me has pagado por estar aquí, brother. Pero no me han pagado ni a mí. Entonces, ¿cómo que te pague, bro? ¿Sabes? Hay veces que de verdad, o sea, no podemos como que... Si yo no puedo tocar guitarra, no te voy a decir, bro, ¿cuándo me invitas a tocar guitarra? Porque yo no puedo tocar guitarra, entonces es esa posición ¿Para qué te comprometer. vas a comprometer y Ya, ¿para decir? qué? ¿Para qué? Muchas personas van a esperar como que, la persona va a traer una palabra o va a traer, qué sé yo, ah, con esa persona va a descender la presencia de Dios. Man, si yo no ejerzo eso, entonces, ¿cómo va a comprometer, no? Y fíjate, y por eso es bien importante que cuando vas a tocar un lugar, o sea, hablando de los músicos, que se preparan y que estudian y todo eso, cuando tú vas y tocas, tú siempre tienes que estar a la expectativa de dar todo lo mejor, Sí, estudiar tus ejercicios, todo eso, porque siempre va a haber alguien que te va a ver y le va a gustar cómo tocas y te va a querer invitar a su iglesia, sí, ¿no? Entonces, si tú te quieres dedicar a eso, tienes que tener un buen porte, tienes que tener un buen testimonio, tienes que tener este
esa habilidad, ¿no? No, y otra, de saber enseñar, porque todos tienen el talento, pero no saben enseñar o no tienen la Ajá. paciencia. Sí. Entonces, yo lo he intentado enseñar sin cobrar, Ok. ¿verdad? Sin Para cobrar. aclarar. Porque, no, o sea, es que tienes que empezar así, tienes que darte a conocer, Sí. ¿no? Entonces, yo he dado clases. Ahora, yo sé que muchos van a decir, "Ah, ¿pero qué va a dar clases?" Oye, el saber qué es una cuerda, qué es una guitarra, cuál es la diferencia de una guitarra acústica, una eléctrica, esas cosas, va, lo puedes aprender en YouTube, como Ya, quiera, pero ¿verdad? Pero no es lo no es mismo lo a mismo tener. cuando estás Ajá. en persona, ¿no? Sí. Sabes que mira, esta es la escala mayor de Do, o sea, lo más básico. Y lo más básico, por muy básico que sea para los que ya son cracks, para la persona que le está enseñando no sabe ni Ya eso. no sabes. Entonces, tienes que tener esa paciencia para enseñarle. Ahora, bueno, si yo hago una pregunta, esta persona va a aprender bien lo básico, o si viene un profesor acá enseñándole que los sustitutos tristonales y inversiones y todo eso, lo vas a perder. Sí. Entonces, hay niveles, vaya, como en la escuela. En esta matemáticas uno, matemáticas Matemáticas 2, 2, matemáticas 3. álgebra, o sea, entonces yo me considero esos maestros, ¿no? Que te Ok. enseña matemáticas uno. Ok. Ahí vas, a diferencia de las guitarras, cosas así. Hasta que, pues, lleguen contigo, ¿verdad? Acá Ajá. a guitarra avanzada, ¿no? por, Guitarra un, por, avanzada ya. por un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú vas y tocas, siempre tienes que tocar, siempre tienes que tocar, dar el 100. Estás en un lugar lleno de personas, estás en un lugar, ¿verdad?, que tiene Como 5 una. miembros. Ya. Porque nunca sabes si esa alguien que está ahí te va a decir, ¿sabes qué? Me gustaría invitarlo para mi iglesia. O, o quisiera aprender. Oye, ¿me entiendes? Entonces tienes que tener la humildad, tienes que tener la práctica, tienes que tener el porte, tienes que dar frutos, vaya. Sí, es muy importante dar frutos porque a veces a mí me pasó de que hubo un tiempo que me invitaban a muchas iglesias y caía uno de los temas que tengo aquí para hablar de que me invitaban a muchas iglesias y porque yo pensé porque yo miraba que me invitaban y decía, que cuándo va a venir Edward y etcétera. Yo decía, man, o sea, estoy cumpliendo con lo que Dios me ha llamado y este es mi llamado y, y, y a pesar de que yo sabía que estaba haciendo ciertas cosas que todavía no le agradaban a Dios, entonces, ah, al estar yo tocando varias iglesias y cosas así, siempre hay personas que se te acercan y es como que, hermano, qué bonito tocó. Y me pasó en una iglesia que se acercó un hermano al final y me dice, y no da clases y toda la cosa, ¿no? Entonces voy a esto porque de todos los pianistas que llegaron, no le pidió clases a los otros porque ya habían como llegado pianistas a esa iglesia, pero tal vez porque, no sé, yo me considero un pianista, bueno, alguien que toca el teclado, que digo, sé de triadas, ¿no? O sea, las sé tocar aquí y ya. Pero no me considero así como que, el gran Edward y que no sé qué va. Pero creo que algo que te ayuda es tu actitud. Creo que es Exacto. como que algo que te ayuda cuando no sos bueno y cuando sos bueno. Porque, como te digo, si estás a mi nivel, es como que mi nivel es como que aquí, pero tal vez cuando estoy tocando mi actitud es un poquito más aquí arriba. Entonces eso es lo que le llama la atención a las personas. Pero cuando tu nivel está aquí y tu actitud está aquí, entonces eso va a decir como que, toca bien, pero no me llama la atención aprender con él o no me llama la atención tener una amistad con él. Es humilde. No es humilde, bro, y eso es otra cosa de la falsa humildad. ¿Qué Oye, piensas de la falsa humildad? bueno, no sé muy bien el término de la falsa humildad, porque yo a veces bromeo, decir, ay, no sé nada. Y siempre me dicen, ay, la falsa humildad. ¿Qué es eso? O sea, no saben distinguir cuando alguien está cotorreando, Ajá. así, o sea, se lo toman todo muy en serio. Entonces, por lo regular, yo soy un poco juguetón, o sea, me gusta bromear y todo eso. Ajá. Entonces, en parte es mi culpa, que a veces la gente no me toma en serio o no me considera como una persona, ¿verdad? Pero eso es algo que he intentado cambiar. Y ahí voy. Pero lo que me refiero es de que, por ejemplo, ahorita que tú decías que te invitan a la iglesia, te invitan y luego la persona, o sea, el líder del lugar o el pastor, o sea, vas una vez y ya quieren que te quedes. Sí. O sea, ya quieren que te quedes. Entonces, Ajá. a mí me pasó, o sea, que yo fui a apoyar a una iglesia y eh,
Y todo salió bien bonito, bien padre. Esa iglesia tocaba con puras pistas, ¿no? Ajá, ok. Pero Ponían el karaoke, sí, el karaoke, va. Sí. Entonces, se llevó la banda. okay. De hecho, se llevó guitarrista, o sea, yo, acústico, eléctrico, piano, bajo, o sea, una banda completa, las voces. Okay. Y eso salió poderoso. Entonces, llega y me dice, hermano, no, esto salió bien poderoso, se sintió la unción, ¿no? O sea, es diferente, ¿verdad? Cuando hay músicos, adoradores, ¿no? Que poner un disco ahí. Ajá. Entonces, va a venir el próximo domingo. Y le dije, mire, yo tengo mi iglesia, yo vine a apoyar, pero se me hace difícil salir tratar de salir como 10 minutos antes de que se termine para llegar a tiempo aquí. Sí. Entonces, yo vine a apoyar porque pues me invitaron, pero no me voy a quedar. no me voy a quedar. Entonces, Sí. y es bien difícil, pero se lo tienes que decir, ¿sabes cuál es tu postura y todo eso? Entonces, como que medio ¿Se molestan? sí, porque es que primero me dijo eso después de que me dio la feria. Okay. Entonces, como me diciendo, mira, mira. O sea, vente aquí, bro. Aquí te pagan. Aquí te va a bendecir Dios. No, pero vuelvo a lo mismo que decía. O sea, yo no toco yo no vivo de eso. Yo voy, toco, me invitan, yo voy. Ahora, eso no quiere decir que no voy a aceptar las ofrendas de amor, ¿no? Sí, son las bien ofrendas ricas. de amor siempre tienen que estar son ahí. Son bien ricas, ¿no? Pero... sí, es lo que te digo. A veces... Y todo esto me... Y eso no me hace ahorita que dijiste, falsa humildad. Ajá. O sea... Ya, la falsa humildad, fíjate que a mí me decían... Lo noté porque conozco varios músicos que no son de Houston, obviamente. No son de Houston los músicos que conozco. Y los nombres. No, bro. Entonces, me he notado que es como que las personas quieren aparentar. Y entiendo tu postura de decir, no, pues yo lo digo bromeando. Porque a veces yo también lo digo así como que... a veces como digo, no, pues yo soy el máster, ¿no? O, no, es que soy una bestia, como dicen muchos, ¿no? Y a veces está el extremo también de que uno dice, no, pues ahí humildemente y apenas estudiando. O sea, yo pienso que alguien tiene que decir, no, pues yo sé esto y lo sé hacer y, o sea, este es mi nivel, ¿no? Es que tú sabes cuál es tu nivel, ¿no? Y no Ajá. tiene nada de malo decir, no, pues mi nivel es más alto que el tuyo. Sí. ¿Y yo por qué me voy a enojar si es cierto? Ajá. Entonces, tanto la persona con la que estás hablando tiene que aceptar que... Y eso no te hace... Por ejemplo, yo sé que tu nivel de música, a pesar de que no toques la guitarra, pero toques el piano, pero inversiones, acordes, triadas, todo eso, está más elevada que la mía, ¿verdad? Y yo no me voy a ofender. Sería muy inmaduro que yo me ofendiera porque, ¿qué onda con este? Dice que su nivel es más grande que el mío, ¿qué le pasa? Oye, brother, o sea, cada quien es bueno en una área. Sí. Nunca has escuchado el término, ¿verdad? Que yo sé, dime cuál es tu problema, que yo sé muchas cosas. Yo sé, pero ¿de qué cosas? O sea, ¿de qué temas? Ajá. O sea, tú puedes hablar y tú eres crack en hablando de música. Pero a lo mejor no sé, por un ejemplo... Temas matrimoniales. Exacto, temas matrimoniales. Yo soy un crack, man. Júntate conmigo y en tu casa no te pegan, bro. Yeah. Entonces, yo no veo que sea malo darte Sí. tu lugar, ¿verdad? Ajá. Porque si tú estudiaste, tú te preparaste, tú sabes lo que tienes que dar. Y tú tienes que ir, ¿sabes qué? Oye, ¿eres músico? Sí, soy músico. Porque, y eso es lo que yo sé, ¿eres músico? Pues no, sé tocar así, pero no sé. Oye, Ajá. sí, soy un músico. Sí. Porque toco un instrumento. Que es muy básico, pero tú no sabes tocar lo básico que yo sé. Ajá. Entonces, si quieres que yo te enseño lo básico. O te mando con Edward, que es un crack. Déjame, no se escucha y se Que me... no se escucha. ¿Puedes pararte el micrófono un poquito más? ¿Qué piensan del tema que estamos, de lo que estamos hablando, de lo que se está desarrollando? Pueden igual comentar, decir, Ajá. o sea, participen. Come on, brothers. Sí, esto es una charla entre dos, pero también, o sea, todos ustedes... Charla pueden- entre camaradas. Bueno, Entonces, nada, si pueden comentar ustedes si tienen algún comentario acerca de lo que estamos hablando, de los falsos humildes, de cómo pueden ustedes tomar vías para vivir de la música, etcétera, pueden ir comentándolo ahí. Otro tema es de que a mí me llamaba bastante la atención y creo que aquí sí, hay una parte que sí es como yo quisiera profundizar un poco más. Tal vez se va a profundizar y a la vez no, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de las personas? Bueno,
hay algo que yo escribía, dice, fluye la presencia de Dios si toco cuando estoy en pecado. O sea, cuando yo sé que pecado no me refiero a como que decir, bro, tu camisa me gusta, pero yo sé que no me gusta y te estoy mintiendo. O sea, no hablo de ese pecado, sino que hablo tal vez, yo sé que no hay pecado grande ni pecado pequeño, todo es pecado, ¿no? Pero hay pecados que tal vez como personas batallamos más en el tema de, qué sé yo, si tienes algún pecado sexual o de que ves cosas de adultos, A ver, etcétera. no hablemos de eso, por favor. No, pero te digo, no, es broma, es broma. que fluye la presencia, crees, yo tengo mi postura, pero quiero escuchar la tuya. Fluye la presencia de Dios cuando estás en ese tipo de cosas que sabes que están mal, pero lo seguís haciendo. ¿Qué crees? ¿Fluye? Hay que primero pensar en que no podemos encerrar a Dios en una caja, ¿no? Ajá. Porque si no, nos vamos a convertir en las personas que no creen que Dios puede usar a una persona pecadora. Ahora, pero tú estás hablando de la persona que va, toca o canta o ministra y luego sale de la iglesia y peca y luego vuelve, que es algo constante, ¿no? Ajá, o sea, que yo sé que estoy mal. O sea, yo toco en la iglesia, o sea, y estoy tocando. Pero andas ahí. Ya, pero ando como que en este pecado y digo, y es como la constante de que siempre lo estoy haciendo y yo digo, o sea, yo le oro a Dios, no, Dios, ya no quiero hacer esto, pero a veces la carne ahí, ¿verdad? Entonces, es como esa misma constante y yo sé que, como decías, Dios puede usar a cualquiera, usó a un burro, ¿no? A un asno, Burro. entonces, Mi mamá me decía burro. entonces, pero o sea, a veces sí cae la presencia de Dios y algo más como, bueno, yo pienso que sí te puede usar, pero de ahí hablamos como de qué es la presencia de Dios, porque yo tengo mi perspectiva de qué es de que la presencia de Dios es esto, pero otras personas van a decir, oh, la presencia de Dios es cuando yo lloro, y muchas veces no es así. Yo conocí personas que se subían como a orar al altar, y es como que empezaba a agarrar el micrófono y les daba no sé qué, porque, Señor, y es puro llanto, pero un llanto así como que, ¿por qué estás llorando? O sea, ni siquiera estás llevando a las personas al lugar santísimo. Lo que pasa es de que como seres humanos somos personas con sentimientos, Ajá. ¿no? Entonces, de una de las cosas que he aprendido de un profesor que quiero mucho. Nombres, hay nombres, ¿no? No puedo decir nombres, ¿verdad? Que luego van a decir que falsa humildad y soy hipócrita. No, pero, o sea, de que las personas somos muy emocionalistas. Ajá. O sea, tú tocas una canción bien sublime, bien así, ¿verdad? Y empieza a llorar, ¿verdad? Y luego, una parte que me gusta es la que cuando va lento y de repente empieza la banda a subir y luego, ¡pah! Sube y eso, like, oh my God, ¿verdad? O sea, el pelómetro sube, ¿no? Ajá. Entonces, son emociones, no significa necesariamente que estás lleno del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo hay un cambio en tu vida. No siempre, pero la mayoría o tiene que ser así. ¿A qué te refieres con eso, Alex? Bueno, si tú estás... Bueno, lo voy a poner de esta manera. No puedes dejar que el pecado te deje de hacer lo que Dios quiere que hagas. Uh-huh. Porque entonces nunca vas a hacer la voluntad del Padre o nunca vas a seguir a Dios. Es como la persona que dice, no, yo no voy a la iglesia porque soy un pecador. Primero voy a limpiar y ser limpio de corazón y luego voy a la iglesia. Eso nunca va a pasar. Si los que están en la iglesia ahora mismo, o sea, son peores que los que están afuera. O sea, estoy hablando en general. Sí, porque no me van a decir que a mí nadie se ofenda ahorita. no, es que nadie me va a decir que en su iglesia tienen ángeles y ¿verdad? O sea, no, come on. Redimidos. O sea, redimidos, ¿no? O sea, siempre hay alguien que hace una cosa u otra así, ¿verdad? La hermana Chencha, ¿verdad? O la chismosa, el grupito, o sea, sí pasa. No, Sí. tampoco no vengan a ser hipócritas y decir, no, en mi iglesia no pasa. Sí pasa. Sí, sí pasa. Entonces, no debe, pero vuelvo a lo mismo. Si tú te alejas de lo que Dios quiere hacer contigo, va a ser peor. Porque si con la presencia de Dios lo haces lejos, pues te vas a perder. Ahora, no por eso quiero decir que está bien. O sea, es un proceso, brother. Es un proceso. Y cada vez que tú te acercas a la presencia de Dios o te vas a la iglesia, siempre hay algo que te redarguye y te dice que estás mal. Sí. Si tú no sientes eso y te vale, es decir, que lo haces con esa libertad y pecas de manera deliberada y todo eso, entonces hay un problema. Pero si algo está taladrando en tu mente, en tu corazón, es el espíritu que quiere decir, el espíritu peleando con la carne. Ajá. Si tú te sales
y dejas el ministerio y dejas la iglesia porque te sientes un pecador, el diablo gana. Quédate en la iglesia, sigue yendo, sigue escuchando palabra, ¿verdad? Sigue participando, síguete sintiendo mal, decir, es que soy un pecador, Dios, perdóname. Que cuando tengas ese encuentro con Jesús, cuando tengas ese encuentro de esa presencia, ¡pum!, vas a cambiar. Sí. Y ya. Y es lo que te digo, mira, porque me topo con gente que, igual yo, o sea, personalmente, a veces como que repetimos ese mismo pecado y subimos, y bueno, subo yo así, y es lo que decís, ¿está el espíritu redarguyéndome? O sea, es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer, ¿no? O sea, como que en verdad me estoy arrepintiendo porque entonces entramos a ser impíos, ¿no? Ya no somos pecadores, porque entramos a lo de ser impíos, ¿no? Que sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. Uh-huh. Y es algo que es un proceso que sí, o sea, es un proceso que Dios te va a ayudar, pero cómo vamos a nosotros también, cómo podemos buscar esa salida de... Fíjate, un pastor Ricardo Ibarra, Okay. dice, entre más tiempo estés en las cosas de Dios, menos tiempo te va a dar de pecar. Okay. Porque cuando estás en la iglesia, o cuando uno va a la iglesia, a uno no se le salen las malas palabras, ¿no? Ajá. Pero cuando estás afuera, en el mundo, de repente te enojas, hijo de su... Y, ay, perdóname Dios. Pero cuando estás con los hermanos, mira, no se te sale ni una. ¿Por qué? Porque estás en la iglesia. Te sales de la iglesia. O sea, lo que decía el pastor es de que entre más te involucres, entre más estés ocupado en las cosas de Dios, menos tiempo le vas a dar al enemigo de que, ¿va? Okay. Entonces, yo me quedaba, oye, sí es cierto. Entonces, creo que ese sería una de muchas maneras que puedes decir, ¿sabes qué? Necesito involucrarme más. Y es cuando esté más involucrado, hasta se me va a olvidar que soy un pecador. Y fíjate, eso con lo que dices me llama la atención porque yo escuchaba a Cualo Zamorano que daba un testimonio que él hubo un tiempo. O sea, y esto lo digo porque lo dijo, o sea, es dominio público, o sea, no es un secreto, así que venga yo a contar los secretos de Cualo Zamorano. No, pero ¿en dónde? Dilo, para que la gente vaya. Búscalo en Facebook, en su página ahí, él dio su testimonio. Entonces, él decía que él batallaba con un pecado que muchos han como no han normalizado, como que miran muy fuerte las palabras, ¿no? De los pecados. O sea, hay palabras que uno dice, man, o sea, no digas eso, ¿no? Porque escucha mal. Pero él batalla mucho con complacerse a él sexualmente, o sea, tú sabes, ¿no? A la hermanita y Manuela. Entonces... no me ponga la cámara. Vamos a poner la cámara de Alexa ahí. No. Entonces él decía que batallaba con eso, pero lo que me llamó la atención, lo que decías ahorita, mantente en las cosas de Dios, y él decía, yo estando en Lakewood, dirigiendo y todo, o sea, él estaba en las cosas de Dios, pero él decía, no, pues cuando estaban en eso, pues obviamente no estaba ese pecado, no estaba esa batalla, pero decía, cuando el enemigo te espera, dice, no, pues dejémoslo ahí que esté en las cosas de Dios y que ahí que se entretenga y que esté haciendo lo que tiene que hacer, pero cuando dice, el enemigo lo atacaba cuando él estaba cansado. Entonces llega un punto que nosotros... y ahí entra también como que Dios te da las fuerzas, ¿no? Pero en este contexto es como que estoy haciendo las cosas, por ejemplo, yo vengo a hacer el podcast y tú igual me vienes a ayudar y estamos como en eso y yo hago otras cosas que tal vez me van a cansar espiritualmente y físicamente. Y entonces cuando estoy cansado, cuando la persona está cansada es cuando viene y entra ese pecado, ¿no? En este caso de la hermanita esta. Entonces llega ese pecado cuando estás cansado, o sea, el enemigo me ataca cuando estoy cansado. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué punto parar? O no parar en el sentido de que ya no voy a hacer las cosas que hago normalmente, pero en qué punto decir, no, estoy haciendo las cosas que hago, pero necesito tomar un descanso, pero sin que el enemigo venga y me porque, bueno, esta frase es como bien polémica porque muchos dicen, es que el enemigo me quiso derrotar, ¿no? Decía... Te derrotó, bro. Dice, el enemigo me quiso quitar la vida, dice. Y yo conocí el caso de una persona que dijo eso, ¿no?
oh, es que el enemigo está ahí quitando, me quiso arrebatar la vida y en un accidente. Y cuando vi el video del accidente se había pasado una luz en rojo. Entonces como que, o sea, el enemigo no te la quiso quitar, o sea, te buscaste el accidente, O sea, te la boca del lobo. Entonces, es como que eso, entonces, ¿hasta qué punto decir, ok, necesito un descanso, pero un descanso sí, sí, sin dejar lo que hago, ¿no? Pues, o sea, yo me ha tocado que estoy súper cansado mentalmente, que a veces me encierro en mi cuarto ¿qué día fue? El sábado, ya. El sábado después del devocional, yo me fui a dormir. Y no hice nada en toda la tarde. Salimos de aquí como a las, qué sé yo, 4. Pero yo me fui a encerrar a mi cuarto a ver videos y en total oscuridad. Entonces yo dije, ¿estará bien lo que está haciendo? O sea, porque, no sé, es como que un cansancio mental y también físico, porque también había muchas cosas que me tenían como desanimado. Era así como que me sentía bien mal, me sentía con un bajón. Aunque aquí a veces aparento como que el chistoso del Edward y cosas así, El ¿no? chistoso. Entonces, pero a veces estoy cansado mentalmente. Y me decía Alex, una vez una reunión que tuvimos, que siempre vengo como con esa chispa de que, ay, te molesto y te hago algún chiste, pero hay veces que en verdad no puedo ocultar eso. De decir como que, sabes que hoy estoy cansado, no quiero que nadie me hable. Y cuando estoy cansado, entonces, cuando la persona está cansada, entonces es ahí lo que decía Cobalo, ¿no? Que entra esa tentación y estamos en las cosas de Dios, pero estamos cansados y es cuando el enemigo entra ahí, ¿no? Entonces, todo esto viene porque... déjame tomar agua. Sí, porque estás diciendo cosas duras, mano. Salud. Mira, más le puso ahí una carita así como... Edward. Nada. Son temas que... Que no se hablan y Ya, son importantes son de que se hablen importantes. porque pasan en muchas partes con los jóvenes y no solamente en las iglesias, sino fuera de iglesias, ¿no? Sí. Ya, tu vida personal como joven. Y Exacto. creo que no hay mejor persona que te pueda hablar cosas de temas de jóvenes que la persona que ya fue joven. En este caso, Alex. O sea, no estoy diciendo que ya está viejito, pero... ¿Qué pasó, brother? Pero ya pasó esta etapa que estoy pasando yo. O sea, ¿cuántos años tienes? ¿25? ¿26? Por ahí, por ahí. Lo voy a apagar el micrófono y me dices cuántos años tienes. Nah, ese tú que ya me lo hicieron y le tragué el tepache. Dice Sandra, Sandra es mi amiga, dice, sí, muchas gracias por hablar de estas cosas. Sí, son cosas que queremos como que compartir y expresar son inquietudes. Entonces lo que le decía, no hay mejor persona que podamos ir con esta persona y decir, mira, ¿sabes qué estoy pasando por esto? En este caso nosotros tenemos a Alex, nosotros aquí en Pasión Worship, yo soy el más pequeño, pero yo tengo la oportunidad y tengo el privilegio como de acercarme a Alex, a Male, a ti, obviamente con cierta cautela, ¿no? O sea, también no apenas conozco a Alex y le voy a decir, bro, tengo este problema, o sea, okay, lógico, ¿no? O sea, yo lo cuento porque ya tengo confianza con Alex, entonces yo me ponía a pensar, ¿y cómo puedo yo esquivar no esquivar, sino que fortalecerme en esos, sí, como cansancios espirituales y físicos? ¿Cómo crees que podemos fortalecernos aparte? Yo sé que la fortaleza viene de Dios, ¿no? Dios te la da por medio de oración y todo, pero uno de joven ya, o sea, fuiste joven, y aún sos joven, pero ¿cómo, o sea, esos momentos que tal vez decías como que, me estoy pasando por esto, ¿qué hacías? O sea, ¿te ponías a orar? ¿Te dormías o qué hacías? Mira, es cierto que en la oración hay fortaleza, ¿no? Ajá. La oración, el ayunar, pero aún los grandes de la Biblia tuvieron ese tipo de fallas. Uh-huh. O sea, para empezar uno tiene que ser responsable por lo que dice y por lo que hace, ¿no? Uh-huh. Desde ahí. Tienes que aceptar que te equivocas. Un modelo y un ejemplo que podemos ver que cada vez que se habla de este tema se usa es David. Ajá. Entonces, un muchacho que fue ungido para rey, ¿no? Con el corazón de Dios, porque mucha gente habla de no, y que hay que ser como David, que asesinos, fornicarios, o sea, no, es que sí, dime verdad, tú un personaje aparte de Jesús que no haya pecado. Que no haya pecado. No hay.
Si alguien encuentra en la Biblia, porque yo no soy de mucho leer Biblia, yo no me sé toda la Biblia. Busquen ahí un personaje ahorita y En nos personaje comentan, dice, hey Alex, ¿qué te pasa? ¿Qué te enseña en tu iglesia? Mira, aquí está este personaje, ¡pum! Y aviéntenlo, participen. Dice Malena, dice la Biblia, no dice los pensamientos. ¿Qué dice? La Biblia dice que la Biblia dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Ok, Ya. mira. Hay que aceptar, es que hay cosas que tenemos que aceptar y muchas veces no aparentamos, es donde viene la humildad, que dices, la falsa humildad. falsa humildad. Oye, no seas un falso cristiano. No vengas y digas, por ejemplo, la persona que dice, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, bendecido, prosperado y en victoria. Y te acabas de pelear con tu mujer en la casa o con tus hijos. Ajá. Oye, no está mal decir lo que está pasando. Ahora, Sí. tú decías, hay que saber a quién. Los jóvenes hoy en día no tienen la confianza de compartir lo que están pasando porque lamentablemente hay líderes, así que todo cuentan. Sí. Y llega un momento en que tú te presentas y esa persona ya le dijo a mitad de la iglesia, no es que a toda, y te miran mal. Sí. Ahora, está mal el que reveló el secreto y está mal de las personas que miran y oye, hacen sentir mal a uno y por eso la gente se va. Entonces la madurez no... Y supongamos que esas personas no, hablando del satisfacerse, ¿verdad? Propiamente hablando de eso, pero si la persona que lo hizo ya se siente mal y va a un consejo a que, hey, ¿sabes qué? Mira, me está pasando por eso. Y esa persona va y lo cuenta a todo el mundo y los demás se sienten bien espirituales porque no lo hacen, pero hacen otras cosas. Sí. Que es hacer caer a las personas. Te hacen sentir mal y por eso mucha gente se va. ¿Y sabes qué es lo que dice? Oh, es que es inmaduro. Brother, no digas, no, o sea, hay cosas que simplemente no puedes decir, que, o sea, el ser humano siente y es por eso que a muchas personas se enojan, por muy espirituales que sean, te vas a enojar Sí. o vas a caer en una tentación. ¿Cuántos pastores no hemos visto que caen? Ajá. Y yo no los voy a condenar, no los voy a criticar. Y si ellos quieren regresar otra vez a los caminos, yo no soy quien para decirle, tú, oye, pero que no te... Sí, pero eso ya pasó, brother. Sí. Acuérdate de lo que dice la Biblia, que cuando te arrepientes de corazón, eso Dios lo tira al fondo del mar y ya nunca más se vuelve a acordar. Sí. Cuando es de corazón. Y es ahí donde hablamos de David, ¿no? Porque David O sea, hizo lo hizo imposible. una cosa y de una cosa pasó a otra y ya no pudo salir. O sea, y con tal de cubrirse él, hacía otra cosa y otra cosa. Y se iba mezclando en el lodo hasta que ya no Hasta se que pudo ya es un salir. barro. Y luego, ya al final dijo, ay, pues perdóname, Dios. Llorando. Y Dios lo perdonó. Sí. Pero siempre hay consecuencias de tus actos. Por eso digo, siempre tienes que serte responsable de las cosas que haces y que dices. Un rey poderoso que se levantó y conocemos la historia, ¿no? Y mató a Goliat y ¡hey! Todos felices y contentos. El David. Pero le gustó la mujer de alguien más. La persona que estaba conforme al corazón de Dios. Pues ¿dónde estaba ese corazón de Dios que te estaba mirando a la hermanita allá? Y luego, ¿dónde estaba el corazón de Dios en ese momento cuando dijo, no, pues tengo que eliminar al soldado, a mi amigo, acá, al que lo mandé mero enfrente de la batalla para que muriera? Sí. O sea, ¿dónde estaba? Y es bien fácil decirlo, o sea, a nosotros nos critican, o sea, hablando en general, ¿no? O sea, cuando te portas mal o haces algo malo, oh, que tú, pero ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó? O sea, brother, yo pienso que no te vas a escapar porque estás en un mundo lleno de pecado. Sí. Y lo que sí puedes hacer es esforzarte y ser mejor persona todos los días de tu vida. Todos los días. Te levantas, Señor, gracias, ayúdame. Porque a donde yo voy a salir hay mucha tentación, mucho pecado, mucho... Estamos en unos tiempos en el que cualquier cosa, o sea... hermanos, no vengan a decir que son bien espirituales y con el tráfico se te atraviesa un hermano, mira, ¿qué esto? Y pasa, Y no los mandas al cielo. sí, exacto. Yeah. Tenemos el poder de decir, se van a ir al infierno. Sí. Brother, por favor. Sí, es un tema bien que no hablamos dentro de la iglesia, porque por lo mismo, ¿no? Porque es como no hay la confianza de acercarme yo a mi líder y decir, mira, sabes que pienso esto y esto, y yo sé que el líder
mi líder va a decir como que, pues vamos a estar orando. O sea, ¿y en verdad vas a orar o solo lo estás haciendo por compromiso? Algo que me llamaba la atención a mí, que me decían, segunda, dice Tita, dice, no, no, mire, segunda Corintios 12:9 dice, y él me ha dicho, te basta, bro, lo puedes leer, es que yo no miro, no, estoy muy ciego. Pues ponle vidrio a los lentes, bro. Dice, 2 Corintios 12:9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder, ¿qué? Mi poder se perfecciona en las debilidades, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo mora en mí. Uf, tómenla religiosos. Sí, Tita, bueno, le iba a decir Tita tiene razón, pero la Biblia es que tiene razón, ¿no? Entonces, Sí, la Biblia tiene razón. ya, y entonces a lo que iba era de que Pero mira, no va a faltar un hermano que va a decir, pero el contexto y que esto... Brother. el contexto de Levítico, Sí. bro, y de los tatuajes, como que, es que no te puedes tatuar, que no te rapes, no te cortes la barba, no comas carne, Exacto, bro. o sea, hay una palabra que te dice, ¿sabes qué? Mira, estás mal, o sea, te llevas una vida de pecado, ya sabes. Sí. Y te tratan de animar y luego llega otro, no, pero es que, o sea, te quieren ver ahí abajo, Ajá. te quieren ver ahí. Hermanos de la iglesia, hermanos y hermanas, que viene el pastor y te conforta y te dice, pero pastor, pero es que mira, acuérdate que también la Biblia dice que esto, el otro, y así. Oye, si estoy tratando de levantarlo, ¿por qué lo quieres tener ahí abajo? Sí, y entonces, a lo que estaba diciendo era de que, lo que mencionaba antes, ¿no? Que a veces dicen, no, pues vamos a estar orando. Y algo que me llamaba la atención era que he escuchado algo de un predicador que es español, se llama Itiel Arroyo. Estaba diciendo eso, ¿no? De que en verdad oramos por las veces que decimos que vamos a orar por la persona. Algo que eso me marcaba mucho, y cuando Alex y Male pasaron por un proceso, yo les dije, no, pues estamos orando, pero en verdad estaba orando, porque en ese momento escuché esa frase de que estás de verdad orando, lo estás diciendo por compromiso, ¿no? Entonces, cuando vayamos a decir estamos orando, o sea, ora, porque es lo que tienes que hacer, o sea, no te voy a decir, nada, pues estoy ensayando, y dice, ahí estoy en mi teléfono, ¿no? Entonces, en verdad, oremos por las personas que están pasando por un proceso que tal vez no tienen la libertad o no tienen la confianza de decírselo a su líder, de decírselo qué sé yo, a las personas que tienen dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, busque a una persona en su iglesia, si ustedes tienen la oportunidad de, ya sea si es su líder, si es su mejor amigo, etcétera. Pero en estos casos de que cuando nos sentimos que estamos, qué sé, haciendo algo que tal vez no está muy, muy correcto y estamos como sirviendo en el altar, entonces yo sé que cuesta, porque lo he hecho yo, o sea, yo he pasado por procesos que yo digo, o sea, ni siquiera merezco estar aquí parado, no merezco estar aquí sentado, no merezco estar al frente de algo, entonces, pero siempre está la gracia de Dios, ¿no? Y es un tema que deberíamos de extender más, pero ya, y todo esto viene por la pregunta que te decía, ¿fluye la presencia de Dios cuando una persona está en pecado? Sí. ¿Y qué es la presencia de Dios? O sea, cuando yo te digo, fluye la presencia de Dios, ¿qué piensas en? Y no te estoy diciendo que me es un concepto así como que bíblico. O sea, ¿qué crees que es la presencia de Dios? Porque yo tengo mi perspectiva. Yo creo que también tienes la perspectiva desde tu punto de vista. Entonces, ¿qué es la presencia de Dios desde tu punto de vista? Pues la presencia de Dios es cuando, pues cuando desciende el Espíritu sobre ti, ¿no? Y redarguye y quita todo mal, todo malestar. Es cuando sientes ese descanso, ese alivio. Ahora, ojo, cuando tienes ese encuentro, empieza a haber un cambio. Uh-huh. Porque si no, eso que decías tú de que, estaba la canción ahí, y empezó a llorar. Y si hay gente que cree que eso es la presencia de Dios, pues está bien. Está bien. O sea, yo no voy a decir que está mal, porque cada quien, ¿verdad? O sea, el Espíritu de Dios hace con sus hijos como quiere y cuando quiere, a la hora que quiere y como sea. Yo no voy a decir, esa es la presencia de Dios. Tú no vas a decir, pero
Y quizás a lo mejor va a haber un pastor, va a haber un hermano que sabe la palabra que dice, mira, aquí dice que lo ponga. Ajá. Porque cuando te decía, no hay que encerrar a Dios en Dios. una caja, no. Dios puede hacer lo que le plazca. No va a venir, no falta aquel hermano o hermana que venga a decir, pero Dios no es hijo de hombre que mienta, no es hombre que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta, el versículo que diga así. Pero, o sea, son tantas cosas que, o sea, nosotros mismos limitamos a Dios Sí. en hacer cosas. Si a Él, si a Jesús, si le hubiera placido salvar a los dos, ¿quiénes somos nosotros para decirle, pero por qué? Si yo te pregunto, ¿tú te sentirías con el derecho de preguntarle por qué? No. Pero es que tu Biblia dice aquí. Sí, pero yo quiero hacer esto, Sí. ¿no? O sea, siéntete afortunado, afortunada de que no seas tú la condenada. Porque cuando tú no estás en el pecado y tú estás acá a este lado, te sientes con el derecho de decir, no, pero hay de ti que no seas tú la que esté en esa posición, porque vas a querer misericordia y no la vas a hallar. No sé si me voy a explicar. Sí, sí. Mira, estaba viendo, no sé si contesté bien o tu pregunta en cuanto a qué es la presencia de Dios. Para mí la presencia de Dios es de cuando Dios empieza a redarguirte, empieza a ver ese cambio en ti y empiezas o cambias al instante o empiezas ese proceso. Pienso que la presencia de Dios es algo conceptual, que cada quien tiene un concepto diferente. Porque si ustedes tienen un concepto, escríbanlo ahí. Si ustedes dicen, la presencia de Dios es esto y esto, escríbanlo. Queremos ver qué piensan ustedes también. Ahí no importa que sea un testamento ahí. Un pergamino ahí. Unos rollos ahí. Pero díganos qué piensan ustedes. Pero fíjate, y no quiero que se me vaya esto, o sea, en cuanto a las personas, ¿verdad?, que hacen pecado y todo eso, que si Dios no los usa. O sea, en Mateo 16, 18, que dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ¿entiendes ese punto, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Se le estaba dando pues las llaves, o sea, le estaba dando, hey, ¿sabes qué? Me caíste muy bien, somos buenos amigos, voy a edificar mi iglesia. Pero más adelante, en el 23, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. O sea, en un versículo le dice, le ven bonito acá, y lo eleva. Ajá. Y Pedro, me imagino que sí, lo que no hizo con los demás. Ajá. La humildad, ¿no? O sea, decir, ¿viste lo que me dijo Dios? ¿Viste lo que me dijo Jesús? Soy un crack. Soy un crack acá. A ti, Sebas, a ti, tú, Mateo, mira, los hizo por un lado. No. Pero qué feo, ¿no? Qué fuerte que diga, aparte de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. ¿De qué estamos hablando? Ya. Y es una situación entre Jesús y Pedro. O sea, ¿qué más quieres saber? O sea, si Dios quiere fundar su iglesia sobre Pedro, sabiendo que Pedro fue el que le mochó la oreja al centurión, que lo negó 3 veces. Ahora, ahí vamos más fuerte. ¿Y si le hubiera dicho a Judas? Pero Judas se mató. Creo que ahí está la respuesta, ¿no? En cuanto a si Dios puede usarte siendo pecador. Sí. Ya, y está también, bueno, me quedo, o sea, son preguntas que uno dice, a veces como jóvenes nos preguntamos, ¿no? Es que si este pecado, ¿me puede usar Dios? Sí, o sea, te puede usar. Claramente lo explicó Alex ahorita con el versículo que dio. Pero también está la parte de los... yo puse... ¿dónde está? Arrepentidos de último momento, ¿no? O sea, porque... O sea, yo estoy tocado, ¿no? Y entiendo tu punto y me respondiste la respuesta. ¿Me respondiste la respuesta? No, ¿me respondiste la pregunta? Me respondiste la respuesta. Ya estoy dormido, así que... Ya andas cansado. Aguas tú, porque ya andas cansado, ¿no? Pero... No, me respondió la pregunta,
Pero, ¿qué hay de los arrepentidos de último momento, no? Yo sé que... Y a esto me refiero no a las personas que digamos, están como en el último día, momento de su vida y se arrepienten, tienen misericordia, está bien. Pero me refiero a que a los que estamos dentro de un altar y estamos como que subimos y antes de tocar es como que, Señor, perdóname, y le doy con todo, ¿no? O sea, pienso que antes de subir, y es una perspectiva de que cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Pero creo que como deberíamos de tener adoptar esa costumbre de antes de subir orar. En la iglesia donde voy, oramos todos en grupo, ¿no? Y a veces las personas no miran eso, de que, es que este hermano solo se subió y no oró. Y los hermanos, ¿no? La hermanita y esa que cómo hablan. Dice, yo te pregunto, dice Male, ¿qué quieres preguntar, Male? Sí, ¿qué quieres preguntar? A ver. Dile ahí, escríbelo. Ahorita me mandó un mensaje personal acá. Entonces, es bueno siempre arrepentirse, o sea, porque es mejor arrepentirse que decir, es que... Justificarte, ¿no? Ya, que justificarte como que, Dios, pero tú conoces mi corazón, ¿no? Porque, bro, yo peco, pero tú sabes que en verdad quiero hacer esto, ¿verdad? Y es ahí donde entra eso de, te digo, de ser impíos, de que yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Y son pecados que uno dice, man, no sé, son cosas que... Son palabras que tenemos muy mal vistas, que por eso no las digo. No, pero ya te puedo decir, bro, este tema, pero son palabras como que van a decir, bro, no digas eso. O no sé, son temas... Ok, bueno, vamos a jugar el jueguito ese de que, o sea, no hay que participar en nada porque pues somos pecadores. La iglesia se va a quedar sin músicos, la iglesia se va a quedar sin pastores, la iglesia se va a quedar sin... O sea, si vamos a jugar así ese jueguito de que es que pues no podemos servir a Dios porque estamos en pecado, bueno, tira, se cierran las iglesias, hermanos. Se cierran las iglesias, ya no hay músicos porque, o sea, dime tú, ¿quién es digno? No, pues nadie. De subirse a tocar. O sea, que alguien me diga, yo quiero que alguien me diga, oye, estás mal, Alex. Que yo sé que va a haber, ¿verdad? Que va a haber. Pero quiero animarlos a que participen, porque ese es el problema de muchos lugares. Porque, o sea, tienen miedo de hacer preguntas, tienen miedo, ¿verdad? Ahora sí, que por muy tontas que sean, o sea, haz preguntas, cuestiona, ¿verdad? No todos tenemos la razón. O sea, no es... O sea, el único que tiene la razón y la verdad es Cristo, es Dios. Sí. Ya, porque está como el alumno que pregunta, el que no pregunta, el que pregunta, todos se burlan de él. Profe, tengo una pregunta. Entonces, el tonto ese no sabe. Sí, no sabe. Pero los demás tienen la misma pregunta, pero no se animan a preguntar. Y es como que Entonces, y fíjate, los beneficios que tiene de la persona que preguntó. Porque hizo la pregunta que otro lo tenía, pero no se animó a hacerlo. Preguntó, se le contestó, ok. O sea, hasta para esos, hasta los que no tienen esos beneficios. Sí. Entonces, por eso trajimos estos temas, porque yo sé que ustedes tienen las preguntas, pero no se animan a ponerlas ahí en los comentarios. Los invitamos aquí al podcast para que vengan y lo digan, que todo el mundo lo vea. ¿Lo sabe Dios? Que lo sepa el mundo. Otro tema que creo que ya vamos a ir terminando con es los géneros musicales dentro de la iglesia. Yo escuchaba algo que decía, y con esto creo que... Pero antes de eso quiero ver lo que dice Male. Nada más que Male nos escribió un testamento, vamos a ver. Creo que dice, hay dos tipos de piedras. Una piedra que Jesús dijo... Hay dos tipos de piedra. Una piedra que Jesús dijo, en ella edificaré mi iglesia, o la piedra que es de tropiezo. Dice, necesitamos ser cuidadosos y sabios y preferir ser piedras que edifiquen la vida de alguien más y no piedras de tropiezo. Sí. Hay que ser cuidadosos con lo que somos. Y una cosa que dice, la verdad es que todos todos estamos peleando alguna batalla y todos fallamos, pero es ahí donde Dios se glorifica. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Entonces, ahorita vamos a entrar a un tema que creo que va a ser controversial y a la vez no, porque creo que muchas personas están maduras en este tema y otras personas es como que les cuesta, ¿no? Y para los que ven el podcast en vivo, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto,
que no solo hay un género para adorar a Dios, pero las personas que lo puedan ver pregrabado, lo que vean en YouTube y todo eso, en Spotify y todo, lo que lo escuchen, tal vez tienen una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, los géneros musicales que no son de Dios. Yo sé que todos los géneros, Dios creó la música, no, la música es del cielo. Pero hay algo que yo escuchaba que decía, es que la verdadera música es esta, la que cantamos en esta iglesia, ¿no? Y esta es la que le agrada a Dios. Y no sé si has visto los TikToks que dice, y se ha vuelto muy famoso esos TikToks, que cuando me invitan por primera vez a la iglesia y empieza ahí como una cumbia y hay un hermanito bailando y después lo calman y después ahí como... Sí, es cierto. Tengo un video que lo subí a Instagram. Los que tienen Instagram saben que ahí hay los videos tan buenos. Entonces, ¿qué postura tienes? Y yo sé qué postura tienes, pero como un poquito más expandida. ¿Qué postura tienes acerca de esto? ¿No? Las personas que dicen, es que la cumbia no se tiene que tocar en la iglesia. O el merengue no se tiene que tocar en la iglesia. O la bachata. Bueno, el reggaetón sí, no se tiene que tocar ni la banda. O sea, es pecado. Oh, ahí estás, brother. Eres una de esas personas. No, pero ¿qué postura tienes acerca de eso? Mira, brother. Si alguien está siendo edificado Ajá. para adorar a Dios, ¿quién soy yo para decirle, sin interrumpir esa conexión que empieza con la música X género? O sea, que alguien, vuelvo a lo mismo, que alguien venga en la Biblia y diga, el reggaetón es malo. La cumbia, el cumbión. Ahora hay brothers que sí, de plano, y empiezan a bailar y a darle vuelta a las hermanitas acá. Brother, o sea, también. Entonces, ¿tú sabes quién era el que dirigía la alabanza en el cielo? El señor ahí cachudo. ¿Cómo se llama? Lucifer. ¿Ah? Sí. Era el líder de alabanza en el cielo. Es por eso hay que tener cuidado con la letra, la música, sí, porque Satanás se ha convertido en un personaje muy, muy simbólico. O sea, hay mucha simbología y muchas cosas que, ¿verdad? Porque es un experto en la música. Él es un experto oye, pues sabe usar la música. sabe usar la música. Sí. Entonces yo creo que igual hay que tener cuidado porque no señalando un género musical que sea malo, pero sí hay que tener cuidado porque qué es lo que te hace hacer a ti ese movimiento, a qué te recuerda, a qué te da ese sabor, ¿verdad? Entonces, brothers, simplemente hay que tener cuidado, sí, y hay que tener la mente fría y decir, ¿sabes qué? Si es una cumbia para el Señor. Sí. No olvídate que vengan los pensamientos cuando estás acá en el club, acá. He escuchado personas, cantantes solistas que tienen el mismo género, el mismo estilo que tienen los Temerarios. Y decían, no, pues escucho esta música porque me acuerdo cuando estaba en estos lugares. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de los géneros musicales dentro de las iglesias? Yo pienso que, como decía Alex, ¿no? Pienso que hay que tener cuidado con lo que estamos pensando cuando lo estamos escuchando, porque lo que te decía, un género musical a mí me puedo recordar cuando bailaban en las... o sea, yo nunca lo he hecho, ¿no? Pero... no sé. No, sí, yo en mi etapa de estudiante cuando... yo soy de Guatemala y estudié en la gloriosa Escuela Oficial para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado, jornada doble. Ay, hijo, ¿eso lo inventaste o existe, no, verdad? Existe, ¿verdad? Se llama EDMEM, en sus siglas, ¿no? Pero ahí yo descubrí, cuando yo estaba, antes de entrar a esa escuela, yo estaba limitado a ciertos tipos de géneros, que sé yo, 2 géneros, que yo decía, no, pues es la música que yo quiero escuchar toda mi vida, ¿no? Pero cuando yo entré a esta escuela, empecé a conocer gente que le gustaba la cumbia, la marimba orquesta, el merengue, etcétera. Entonces yo dije, o sea, hay un gran mundo donde yo puedo sentirme libre de decir, es que nada más el reggaetón está bien y es lo que a mí me gusta, o la banda es lo que a mí me gusta, o la cumbia. Entonces a veces nos encerramos, y doy estos ejemplos porque a veces encerramos como que en la iglesia de, es que solo worship le agrada a Dios, y
y está bien, o sea, si quieres agradar a Dios con lo worship, está bien. Pero hay personas que su cultura es diferente. Por ejemplo, en el Caribe, no te difícilmente se van a acoplar a andar con las canciones que Con tenemos canciones de ahorita. Hillsong. Ya, o sea, es como que no, y yo difícilmente me voy a acoplar que sea cosas de ellos. Pero su cultura y su cultura es, le gustan las canciones movidas, es de las cumbias, el merengue, etcétera. Entonces yo no puedo cambiar su cultura. Ok, estás hablando de la música, pero ¿qué tal de la letra? ¿Qué dice la letra? Ya. Hay muchas canciones y ha pasado en las noticias y todo eso, si se ponen a investigar, ha pasado de que una canción que habla de puro amor y prosperidad, la inviertes Bro, ese es un tema que y dice puras alabanzas al Satanás. es un tema de 2014, 2013 que salió porque me acuerdo que mis papás compraron un disco y lo ponía ahí y me da mucho miedo escucharlo, bro, porque decía, no, pues si ustedes ponen esta canción al revés, está diciendo que van a ir aquí y están adorando al otro señor cachudo. ¿Pero lo has puesto? Esa es tu imaginación. Yo lo he intentado, pero digo, yo no escucho nada. O sea, porque yo no me... O sea, lo he puesto. Incluso me he grabado yo, canto la misma letra y no escucho nada. Pero cuando lo miro en un video, y es como que la persona me dice, oh, está diciendo esto. Entonces mi mente lo acopla. Yo digo, sí, tienen razón. Hay una canción, y no es que yo escuche canciones... A ver, ¿cuál? ¿Cómo se llama? A ver. Mira, ¿Qué la canta? no es cristiana, no es cristiana. No voy a quemar a nadie aquí. Entonces, pero hay una canción, hay un grupo que se llama Plan B. ¿No lo has escuchado? De reggaetón. No, yo no escucho esas canciones, bro. En tu juventud, bro. No, no, Hay una canción de Plan B que se llama Es un secreto. Eso pues yo la escuché ahí cuando yo iba a la escuela, o sea, ya no es que la tenga en mi lista nadie dijo nada, brother. No, pero esa canción literalmente al final dice Satanás está al frente. O sea, si no hay necesidad de invertir la canción, literalmente lo dice. Entonces, hay que tener cuidado con lo que escuchamos también. Lo que decías de invertir las canciones, yo pienso que, bro, voy a decir algo que tal vez muchas personas van a decir, eso es mentira. No solo las canciones mundanas, sino que las cristianas también, si le das vuelta, van a decir cosas malas. Me tocaba escuchar a alguien que me decía, si pones la música de tal artista, que es un gran cantante, que fui a ver el sábado. Ya sé quién es, ya sé de qué canción vas a decir. Entonces, este canal me decía esta persona, pero es que si pones sus canciones al revés, no son canciones para Dios. Entonces yo pienso que este tema es como muy psicológico, o sea, desde mi punto de vista. Hay canciones que sí dicen abiertamente, te vas a ir al infierno, si los pones al revés. Te vas a ir al infierno. Ya, pero yo pienso que lo demás es como psicológico. Pues no sé. Pero fíjate, estamos hablando de las canciones, estamos hablando de cosas, pero dime tú, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento está obrando Dios? Ajá. O si no, o sea, las personas que siempre critican la música, que eso, que el otro, oye, pero ya le dices, o sea, si tiene los pantalones para decirle a una persona que la música, que la vestimenta, que esto, que el otro está mal, ¿en qué momento le vas a decir que Cristo lo ama? O sea, somos bien valientes para decir todas las cosas que están mal, todas las cosas que haces, que dices, que escuchas, pero ni una, en ningún momento vas y le dices, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Cristo te ama? Uh-huh. Que murió por ti, por mí, por toda la humanidad. O sea, que Dios mandó a su único hijo para el perdón de pecados. Sí. No, pero no, que la música que escuchas, que la ropa que te pones, y hagamos conciencia. Vámonos a los principios bíblicos. Principios. Menciona una, Eduardo, un principio bíblico. No matarás. No matarás. No robarás. Esos son mandamientos. Esos son mandamientos. El mandamiento con promesa. De honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Y para que tus días sean largos en la tierra. En principio te debes amar al prójimo. A lo que dijo Jesús. Sí, no, claro, pero o sea, el mandamiento con promesa. Bueno, a lo que voy es de que hay palabra. Hay palabra de eso, o sea, Jesús no vino aquí a ponernos miedo, sino vino a mostrarnos el amor, ¿no?
Imagínate que venga ahí Jesús y Pedro, esos chanclos que tienes, o sea, son del diablo. Entonces, de ahí vienen las personas que son muy, o sea, que saben mucha palabra, mucha Biblia y que leen y estudian. Y una frase que me gusta, la que dice el pastor, es de que el diablo sabe la Biblia al derecho y al revés y no por eso deja de ser diablo. Si yo te pregunto, ¿el leer y saber mucha Biblia te hace mejor persona? No depende si... Porque estamos hablando que el diablo se la sabe y eso lo deja de ser diablo. Pienso que la pregunta es si te hace mejor cristiano. Bueno, exacto, sí. Porque Sí. mejor persona, obviamente, intelectualmente te hace... O sea, si yo leo, a mí me va a hacer mejor persona que a otra. Pero porque mejor cristiano. Ya, Sí, porque sí, era así la de esa, pero o sea, pienso que es el... ahora la letra mata, pero el espíritu vivifica. Dale, brother. Para todas esas personas que dicen, yo me sé la Biblia, sí, también el diablo se la sabe. Sí. Yo pienso que hay que tener un balance. Yo conozco pastores que saben mucho de Biblia y también, o sea, te dicen que esto te ama. Pero hay pastores que solo saben Biblia y es como que, es que si miras esta palabra hebrea y yo le comenté a mi papá, ¿crees que porque yo estudie mucho la Biblia y porque le diga a las personas acerca de este tema escatológico y todo, ¿crees que van a ser salvas o no? Y se queda así con que, no sé, ¿no? Entonces, No sé. sí, porque es como que hay iglesias que hay que encontrar un balance de decir, que quiero ir a mí me pasaba de que yo quería ir a una iglesia, yo crecí en una iglesia donde te enseñaban mucha Biblia, pero también te enseñaban el amor, ¿no? El amor de Dios. Pero después fui a otra iglesia, ya estando aquí, empecé a ir a una iglesia donde te decían cómo ser un buen cristiano, cómo amar al prójimo, etcétera. Entonces decía, necesito más, no más que eso. Entonces me fui a una iglesia y me dijeron, me daban el estudio bíblico y todo. Te decía, pero es que esto no me va a hacer salvo. O sea, yo necesito amar a mi prójimo. Entonces, como que estaba en una iglesia donde me enseñaban a amar al prójimo y no quise. Entonces, me fui a otra iglesia donde me enseñaban Biblia y decía, esto no me va a salvar. Entonces, como tener un balance, quiero yo, ¿no? Lo que pasa es que, brother, mira. Caray, eso está fuerte, ¿no? O sea, mira, cuando... Porque no estoy diciendo que estudiar y prepararte está mal, ¿verdad? Ya. Pero, o sea, ¿en qué te enfocas? Te enfocas más en estudiar y meterte lo que dice en el hebreo, en el arameo, porque hay en otra iglesia leen este versículo y quieres darle en la torre y te vas a estudiar. O sea, el enfoque. Con tal de darle en la torre, te olvidas de que vea... Ahora, ¿será lo mismo en el idioma original, sí, todo eso, la traducción en la que Dios mandó su único hijo para que todo aquel que se arrepienta no tenga, o sea, no se pierda, más tenga vida eterna? ¿Será que también hay una traducción al revés? O sea, o sea, no sé si me hago explicar. Sí. O sea, cuando hay una iglesia que predica, otra iglesia que predica así, hay hermanos que se enfocan y dicen, hermano, es que mira lo que tú enseñas, mira, porque aquí en el arameo, en el arameo, en esto que el otro, de verdad. Y hay mucha gente afuera sin conocer a Cristo, pero Sí. entre los hermanos están ahí atacando. Por eso decía, tienes pantalones para entre los que ya saben, o sea, ¿de qué me edifica a mí enseñarte a ti la palabra si tú ya la sabes? Sí. Hay gente que no sabe, hay gente que no conoce de Cristo. Y nos enfocamos muchos en tratar de corregir al otro hermano que se está congregando. Y Ya. peor, vente a mi iglesia porque aquí se enseñamos la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Cristo la tiene. Dice la Biblia, ¿verdad? que ¿cómo dice? Antes de ir a eso, fue hasta que ya lo tenía que decir, pero se me fue. Brother, hay personas que dicen, hey, no me puedes obligar a mí es que me cae mal, ¿pero por qué? Pues no sé, no me puedes obligar a quererla. No, yo no, pero Cristo sí. ¿Qué estamos hablando? O sea, no me puedes obligar a hablarle a esa persona, me cae mal. ¿Pero por qué? No sé, es que es algo. No me puedes obligar. Yo no. Mira, vete a la Biblia y amar a tu prójimo. Yeah. Y a tu enemigo. Y la cosa es de que ni es tu enemigo, porque no te ha hecho nada. Sí. Simplemente son cosas que es que... Ay, cómo se viste, o no tiene dinero, o esto que lo otro, o es muy grosero, o es mal hablado. Acuérdense, no todos somos de un mismo región. Por lo menos yo cuando vine de allá del valle, yo decía palabras que para ciertos hermanos eran
¿Qué estaba diciendo? No diga eso. Maldiciones. Pastor, ya vio, pues lo tiene subiendo ahí. ¿Qué? Es que dijiste esto. ¿Y qué significa para ti? No, pues esto. Ah, pues en tu país significa eso, pero en el mío significa esto. Y no es malo. Entonces hay que tener esa madurez para identificar, ¿verdad? Regiones, pueblos, lenguas, ¿verdad? Sí. O sea, muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado si estamos criticando el género musical. Si estamos criticando a una persona que no se congrega, que diciendo, no, Dios no puede hacer nada con esa persona. ¿Quién eres tú para decir que no lo puede hacer? Yo no me atrevería a decir eso. Sí. No, es que, ¿quién eres tú para decir quién merece la gloria de Dios y la misericordia de Dios? Ojalá y tú nunca llegues a estar en la posición de ese hermano, porque la vas a querer y no la vas a tener. Bien chida, no, escríbela, brother, anótala, porque ando bien espiritual aquí. Pero que se quedó grabada, bro. Está grabada. Sí, son temas que son bastante bonitos. Y vamos a ir terminando ya. Porque ya tenemos 2 personas. Pero ahí después lo miran muchas personas. Recuerden, este podcast va a estar en YouTube, en Spotify, próximamente en Spotify. Para que me escuchen. Quiero cerrar con una frase, bueno, no una frase, un pensamiento que me gustaba mucho acerca de las personas que no creen en la Biblia o no creen en Dios. Porque me topaba con un hermano que él sabía bastante, ¿no? Y estudiaba con él. Entonces, dice que él una vez se topó con unas personas. Él estaba comiendo y en un restaurante había 2 personas más y dijeron, no, pues yo no creo en la Biblia. Y empezaron a debatir bastante. Es que la Biblia no es cierta y no tiene fundamentos y yo creo en la ciencia. Entonces el hermano le dice, ¿no crees en la Biblia? En nada de lo que dice en la Biblia. No, entonces quítate la ropa, le dice. ¿Pero por qué? Porque Adán y Eva no tenían ropa cuando no habían pecado, ¿no? Entonces cuando pecaron les dio vergüenza y se vistieron. Entonces le digo, si no crees en la Biblia, quítate la ropa, entonces no te tiene que dar vergüenza, le dice. ¿Por qué? Porque, o sea, estás pecando, entonces crees en el pecado, crees en la Biblia, crees lo que está diciendo la Biblia porque tienes ropa. Entonces, para los que no creen en la Biblia, quítense la ropa. Entonces, terminamos aquí. Espero que les haya gustado este podcast número 16. Vamos ahí. La meta es tener 1000 podcasts. 1000 podcasts. ¿Cuándo es el aniversario? Que vamos a hacer un pachangón. Vamos a hacer el podcast número 25, era algo especial. ¿Algo especial? ¿A qué vamos a traer? No sé, Alex. pero vamos a traer a Alex. Va a haber un podcast bien especial para el 25, creo yo. Estoy hablando y ni sé qué va a haber, ¿no? Pero ya, espero que les haya gustado. Si quieren más temas así, comenten o envíen un mensaje. Así que nos vemos el próximo lunes. Alex, ¿tienes algo que decir? No, eso que tú dijiste, si les gustó o no les gustó, I don't care, no. No, o sea, manden comentarios, ¿sabes qué? Me gustó, ¿sabes qué? No me gustó, me ofendí, no me ofendí, qué bueno, comenten de esto, hablen de esto, me gustaría que se hablara de este tema. Ustedes pueden participar, ustedes también son parte de este espacio, de esto que hacemos. No sientan que es mi podcast o es el podcast de Eduardo. Bueno, sí, es el podcast. Es mi podcast. Pero no, eso es de todos. Aquí es un espacio para todos y todos son libres de comentar. No nos vamos a ofender si nos dicen que... Sí, nos dicen que... Acá que no somos cracks, está bien, ¿verdad? Pero tú estás aquí, yo estoy aquí, tú estás allá. No, yo estoy haciendo algo productivo. Sí, tú estás comiendo McDonald's ahí. Estás acostado en la cama con tus audífonos viendo... Juzgando, pues cámbiale. Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que estemos vivos todavía el otro lunes. Este sábado va a haber devocional. Y van a haber proyectos que estamos ahí planeando. Así que estén al pendientes de la página de Facebook, la página de Instagram y también del canal de YouTube. Así que sigan a Alex ahí, Alex Aquilar. Es un tema muy interesante esa historia que vamos a contar en el próximo podcast del nombre de Alex. Sí, porque muchos me preguntan ¿por qué? Bueno, pues mira el podcast y todo eso por qué. Próximo lunes, así que no se lo pierdan. Alex, nos despedimos. Saludos, bye. Saludos. Buenas noches.